En este video vamos a continuar explicando cómo funciona el variador de frecuencia del proyecto, eh, específicamente viendo las señales generadas en el controlador basado en Arduino. Como vimos en el video anterior, tenemos para generar las señales tenemos los transistores con sus circuitos manejadores. A estos circuitos se le aplican determinadas señales que van a ser estas que aparecen acá. Vamos a tener esta señal, la PWM variable, es decir, vamos a ir variando el ancho del pulso, eso se aplica a la entrada acá de este integrado y vamos a tener señales habilitadoras. Por ejemplo acá, esta señal habilitadora ¿verdad? Habilita a este integrado, ¿verdad? Permitiendo de que funcione acá el transistor que aparece en esta parte, ¿verdad? Por otro lado, para el otro transistor utilizamos otro integrado, ¿verdad? Que sería, también necesitamos una señal PWM, en este caso invertida, ¿verdad? O sea, con pulsos, con los máximos de la parte de 0 voltios, ¿verdad? Porque en ese instante, ¿verdad? Se va a activar la parte negativa. Entonces tenemos asimismo señales habilitadoras para este integrado. Es decir, que cada integrado va a tener su propia señal habilitadora. Entonces acá tenemos, ¿verdad? Recordando, vamos a tener los 6 transistores que van a funcionar como interruptores. Y cada uno funciona en su momento, de modo de que al final tengamos en estas 3 líneas estas 3 señales. Empecemos la secuencia. Esto tiene una secuencia de 6 etapas que se repite continuamente. En una primera etapa, ¿verdad? Se habilitan, como vimos anteriormente, en el integrado, se habilitan estos 2 interruptores, ¿verdad? Estos 2 transistores que los vemos aquí como interruptores, ¿verdad? Se habilitan el S1 y el S6, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Aquí hasta la mitad de este pulso, tenemos acá, están habilitados para S1 y S6. Significa que pasa, por ejemplo, aquí en este caso, esta señal va a estar aplicada a la fase 1, ¿verdad? Y esta otra, y en este otro caso, ¿verdad? Esta señal va a estar aplicada a la fase 2. En un segundo momento vamos a tener la habilitación de S1 y S2. Ya se deshabilita el S6 y se habilita el S2. De modo de que esta parte de la señal va a ir hacia la fase 3. Esta parte de la señal. Esto lo dividimos, como decíamos, en 6 partes. Entonces la primera parte, como veíamos antes, iba a través de S6 a la fase 2 y en este segundo momento, ¿verdad? A la fase 3 a través de S2. Y vemos nuevamente el conjunto, ¿verdad? El conjunto donde en este caso sería acá esta parte, ¿verdad? Estamos viendo esta parte que viene a la fase 1 a través de S1 y esta parte que viene a la fase 3, ¿verdad? Esta es la señal de la fase 3 por S2. Luego viene S3 y S2.
S3 y S2, S3 y S2. Entonces aquí vemos que están en la habilitación respectiva para S3. Esta sería la señal habilitadora de S3. Ya está habilitada S3. Y aquí sigue S2, ¿verdad? S2 venía de antes. Sigue estando habilitada S2. Entonces, como vemos, ¿verdad? Aquí, a través de S3, ¿verdad? Ya la fase 1 ya queda deshabilitada y la fase 2 se habilita a través de S3, reciben los pulsos positivos. Y S2, ¿verdad? Está permitiendo de que la fase 3 reciba los pulsos negativos. Luego S3 y S4. S3 y S4 nos permiten de que a la fase 2 le siga llegando, ¿verdad? El pulso positivo. Y ahora es la fase 1 la que recibe pulsos negativos, ¿verdad? Como vemos acá, ¿verdad? O sea, en este cuarto momento, ¿verdad? La fase 1 ya recibe pulsos negativos a través de S4. Y la fase 2 recibe pulsos positivos a través de S3. Luego tenemos S5 y S4, ¿verdad? Del mismo modo, ¿verdad? Esta vez los pulsos positivos llegan a la fase 3 y los pulsos negativos terminan de llegar a la fase 1. Pulsos negativos terminan de llegar a la fase 1 y los pulsos positivos llegan a la fase 3 a través de S5. Y finalmente, S5 y S6 que nos permiten de que los pulsos negativos lleguen a la fase 2 y los pulsos positivos terminan de llegar a la fase 3. En general, entonces, se necesita generar en el Arduino dos señales PWM, que son estas de acá, ¿verdad? Esta para la parte de positiva y esta para la parte negativa, ¿verdad? Y 6 señales habilitadoras para cada uno de los transistores. Todas tienen sus máximos en distintos momentos según el orden, ¿verdad?